Recording in progress. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches a todos. Bien. Tengo un inconveniente con la computadora, así que voy a acceder a esta reunión a través del teléfono. Pero igual, como estamos en sesión de presentaciones, eh, vamos, ustedes tienen la oportunidad para poder, bueno, compartir y mostrar lo que les toca, ¿no? Lo que tienen a cargo. El día de ayer habíamos visto la primera parte de uno de los soportes que está encargado el equipo de Daniel Carrasco y Marisol Malqui. Habíamos visto, bueno, lo que correspondía a CDs y, bueno, DVD, Blu-ray. Habíamos empezado con Daniel. También habíamos apreciado cómo se fabricaban estos soportes y que tenían su antecedente en los soportes análogos de audio, eh, representados por los discos de vinilo y de goma laca, o de carbón también, como se conoce. Incluso podríamos retroceder hasta los discos hechos de cartón o los cilindros de cera, que muy bien fue también presentado por Johanna Yale y Richard Waman. Entonces, en esa línea ya ahora estamos viendo otros soportes que son más modernos, por decirlo así, que responden al almacenamiento de documentos o información electrónica. Después del disco de vinilo, la misma tecnología para grabar datos que las tenían los disquetes, que fue presentado por Yadira Montenegro y Claudia Villarrubia. Y luego, ya en la última parte de la clase, vimos la primera parte de la presentación de Daniel y de Marisol. Entonces, para poder empalmar con lo que dejamos ayer, seguro que Marisol nos va a compartir algunos datos más. Muy bien. Dejo la sala para que puedan compartir lo que corresponde. Bien. Profesor, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, ¿se ve? Claro que sí, se ve. Se ve muy bien. Profesor, gracias. La clase pasada estábamos hablando, aquí hemos hecho un pequeño cuadro de recuento de lo que hemos venido hablando, ¿no? Claro que ya el profesor ya nos mencionó bastantes datos que íbamos a mencionar acá, pero queríamos mencionarlo de todas maneras. Por Bueno, favor, está bien. claro, Está bien, está bien, está bien, por favor. Ajá. encanta. Además, ustedes lo tienen más didáctico, más ordenado, ¿eh? Para seguirlo. Y Bien. bueno, y nada más recapitulando, ¿no? A través de la historia hemos visto que se han ido creando distintos dispositivos, distintos soportes para almacenar la información, ¿no? El objetivo principal. Inicialmente, en cuanto a los CDs, DVDs y Blu-ray, podemos observar, ¿no? Que el CD pues data más o menos su creación entre el año 1982, mientras que el DVD el año 1995 y el Blu-ray que es el más actual, digamos, en cuanto al lanzamiento, el más joven de los tres, es el 2006, ¿no? Esto no quiere decir de que se creó el DVD y se dejó de lado el CD, no, al contrario, siguieron en paralelo, ¿no? De la misma manera el Blu-ray también. En cuanto a la composición, ya lo habíamos mencionado el día de ayer, está hecho de policarbonato. En realidad los tres soportes tienen una base de policarbonato. Lo que los diferencia en realidad es la capa en donde se almacena la información, la capa metálica, ¿no? En cuanto al CD solamente tiene una capa, mientras que el DVD hemos visto que puede tener hasta dos y más capas, ¿no? Y también hablamos acerca de las características, las distintas categorías que tienen los DVDs, ¿no? Hay distintos tipos de DVDs, también lo habíamos mencionado. Y en cuanto al Blu-ray y su composición, también está hecho de policarbonato,
La capa de datos tiene alta densidad, es decir, tiene un recubrimiento duro, una laca especial que lo vuelve más resistente a las rayaduras, ¿no? Y también adicional a eso, también en la composición permite que almacene más información, hasta 25, de 25 a 50 gigas como máximo, ¿no? A diferencia del DVD que de 4.7 a 8.5 gigas y el de CD que es el que menor cantidad de datos que puede almacenar, ¿no? 700. Ujú. En cuanto a las condiciones de conservación, si bien es cierto, Marisol nos va a hablar más adelante sobre esto, hemos aquí también mencionado en el recuadro, el CD es bastante sensible a rayones y altas temperaturas. Se recomienda siempre almacenar en condiciones secas y a temperatura ambiente. Sí, claro, teniendo en cuenta pues el lugar donde están, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima no se podría tener a la temperatura ambiente así nada más sin protegerlos con una unidad de conservación, ¿no? Adecuada. Ujú, ujú. En cuanto al DVD, es más resistente que los CDs, pero también es sensible a rayones y también se recomienda, ¿no?, el almacenamiento en un lugar adecuado. Por último, el Blu-ray, que es el más resistente a los rayones, por lo ya antes mencionado, que es esta capa especial de laca que tiene. Y además la estructura que tiene en su composición es diferente y que le permite pues soportar más los rayones, ¿no? Y bueno, en cuanto a este cuadro era todo eso, un recuento. Luego queríamos mostrar un videito sobre cómo se graban los datos dentro de estos soportes, ¿no? Muy bien. El disco compacto, CD, es un sistema de almacenamiento de información. Se utiliza para grabar y reproducir imágenes, sonidos, secuencias de imágenes con sonido y otros tipos de información. En su composición podemos encontrar 4 capas. El labelo etiqueta, una lámina de acrílico, una lámina de aluminio y una capa de policarbonato de plástico. La grabación de datos se realiza creando agujeros microscópicos en la lámina de aluminio mediante un rayo láser. Estos agujeros microscópicos se llaman muecas y tienen una profundidad de 125 nanomilímetros. La longitud de la pista en espiral puede llegar a alcanzar hasta 5 kilómetros. Para leer la información, se utilizan equipos reproductores de discos compactos. Un reproductor de CD consta de un láser de baja potencia y lentes y espejos de alta precisión. Los elementos ópticos se sitúan en la pista del disco a través del servomecanismo. El láser proyecta un haz luminoso que atraviesa el divisor de rayos, rebota en el espejo y pasa por el lente hasta llegar a la pista del disco en rotación. Las zonas que tienen muecas producen una dispersión de la luz diferente de las que no las tienen. La luz es captada por células fotosensibles que envían la señal a un fotodetector, transmitiendo un impulso electromagnético hasta el microprocesador que se encarga de convertir la secuencia binaria en sonidos e imágenes. Bueno, lo que podemos rescatar de este video más que todo es la forma en cómo se graba la información dentro del CD y también dentro del DVD y el Blu-ray, ¿no? Es muy similar la forma en cómo se graba. Y también rescatar el hecho de que la razón, el motivo por la que se pierde o se hace muy difícil la lectura de la información con los rayones, ¿no? Como podemos ver, depende la lectura de la información, depende mucho de cómo impacta la luz del láser en la superficie del CD. Y si está rayado, pues esto interfiere, ¿no?, con la lectura de la información, ¿no? Es importante resaltar eso. Y bueno, ahora sí le doy paso a la compañera Marisol que nos va a hablar sobre la conservación y la manipulación de este tipo de soportes. Adelante, Marisol. Buenas noches, profesor. Voy a hablar sobre la conservación y manipulación.
de los discos. Bueno, la correcta conservación y manipulación de los discos es muy esencial para preservar la información almacenada en ellos. Y también limpiar el disco es fundamental para mantener su rendimiento y asegurar que funcione correctamente. Y debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que es el aspecto de la limpieza rutinaria. Los discos no requieren una limpieza rutinaria. Solo se hará la limpieza del disco cuando sea absolutamente necesario, y cuando se haga la limpieza se debe usar un paño de microfibra suave y limpio para la limpieza de la superficie. ¿Cuándo limpiar? Antes de almacenar y solamente cuando la contaminación en la superficie es visible. Y se limpia para evitar la suciedad se adhiera mientras está almacenado. Antes de grabar, si bien no es obligatorio limpiar un disco antes de grabar, pero hacerlo puede ayudar a garantizar la calidad de la grabación, especialmente si el disco ha sido utilizado previamente o si hay dudas sobre su limpieza. Antes de reproducir. Limpiar un disco antes de reproducir puede ayudar y asegurar una mejor experiencia de visualización o escucha, especialmente si hay signos de suciedad o si el disco ha estado guardado durante mucho tiempo. Limpiar el disco cuando la legibilidad está comprometida y la contaminación es visible nos ayuda a resolver muchos problemas de producción y ayuda a prolongar la vida útil del disco. Sobre evitar solventes orgánicos. Es muy crucial para proteger la integridad de los discos. Eh, no se debe usar el solvente fuerte como la acetona, la benzona, ya que se disuelven el policarbonato y dañan la capa protectora y el material del disco, lo que puede resultar en pérdida de datos o un funcionamiento deficiente. Se puede usar solventes suaves como el algodón isopropílico y el metanol, que se evaporan rápidamente y no disolverán el policarbonato. Otras soluciones para la limpieza encontramos la solución jabonosa, ¿no? Que es suave a base de agua con un jabón, con un poco de jabón suave formulado para limpiar los discos. Bueno, el siguiente cuadro es, observamos la temperatura de almacenamientos y los rangos de la humedad relativa recomendados de diversas fuentes técnicas. Siguiente. Para hacer la limpieza del disco, se debe realizar cuando sea estrictamente necesario, desde el centro hacia afuera, con movimiento recto. Nunca hacerlo en círculos para evitar dejar marcas. Y bueno, usando un paño de algodón, evitando el contacto de las manos con la superficie del disco. Algunas fuentes recomiendan el uso de líquido para limpiar anteojos, cuya composición es básicamente de agentes limpiadores neutros que nos dañan el disco. Las compañías que producen este tipo de materiales no garantizan una permanencia mayor de 10 años de estos dispositivos, sin contar con el avance tecnológico de los programas de digitalización, el software, y los lectores del CD y DVD. Que en ocasiones no permiten la lectura de esto con el paso del tiempo y puede verse afectada por varios factores, como la calidad de fabricación y el almacenamiento. Ahorita vamos a ver un pequeño video, profesor. Bien, adelante. Ujú. Adelante. Muy bien. Preguntan cómo debe ser el mantenimiento, el cuidado a los discos compactos. Últimamente hemos estado hablando de que a algunos nos gusta coleccionar el formato físico y especialmente los discos compactos, los CDs, para que pueda tener una duración continua y estén en mejor estado para poder escucharlos correctamente sin que haya sobresaltos, y que para que el lente del reproductor pueda leerlo todo el contenido deben estar limpios. Pero lo primero que tenemos que hacer es limpiar el reproductor. Para eso hay este tipo de discos que se encargan de limpiar los lentes láser. Tu reproductor de discos tiene un lente láser que es el que lee la información y necesita uno de estos. Tú puedes ver que aquí tiene un tipo como de cejilla que es el que limpia y quita el polvo, suciedad y cualquier tipo
de suciedad que haya en el láser, en el lente láser, lo va a limpiar. Periódicamente, cada 2, 3 meses hay que hacerlo. Hay personas que tienen un reproductor de discos por años y nunca lo han limpiado. Imagínate con qué calidad está reproduciendo los discos. Así que hay que estar cada 3, 4 meses o 2, 3 meses, estar limpiando dependiendo el uso que le demos. Pero yo diría cada 3 meses estar limpiando el reproductor con este tipo de limpiador de lentes láser. Ahora, una cosa es el reproductor, otra cosa son los discos. Hay discos que con el tiempo van acumulando polvo y hay que estarlos limpiando. Para eso hay que tener una toallita de microfibra que no sea abrasiva y tener el líquido especial. Por favor, no le robes el líquido de platos, de estufa, del baño, de las ventanas a tu esposa. Eso no va a maltratar tus discos. Compra líquidos especiales que diga limpia CDs. Hay algunas marcas importadas como este de Last Factory que no únicamente limpia, también trata y puede quitar no únicamente las manchas de los dedos, el polvo, sino hasta menores, hasta scratches que tiene menores, claro, ¿verdad? Pero aquí está, este tipo de cosa es lo que yo uso. ¿Y cómo se limpia un CD? Para aquellos que están interesados, amigos, este es un CD, un disco compacto, y no se limpia como los vinilos. Cuando uno le pone el líquido, ¿sí? No se limpia de manera circular como los vinilos, se limpia del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, centro hacia afuera, centro hacia afuera. Es muy importante que siempre estemos limpiando del centro hacia afuera, no de esta manera, ¿sí? No de esta manera, sino del centro hacia afuera. Si no, lo van a rayar, centro hacia afuera, centro hacia afuera. Y así usted va a tener un disco en perfectas condiciones. Así que, amigos, disfruten de sus discos, manténganlos limpios y a disfrutar. Muy bien, ilustrativo. A ver, continuamos, profesor. Ujú. Como ya hemos visto en el video, cómo se hace la limpieza del productor de los lentes láser y del disco, ¿no? Y bueno, sobre la conservación de los discos se debe conservar en cajas de propileno como sistema de almacenaje. Es altamente recomendable, ya que este material ayuda a proteger los discos de la humedad y el polvo. Aunque las fundas del papel pH neutro son aceptables y crucial, ¿no? Que que se coloquen verticalmente en caja de archivos para evitar rasguños, y también se sugiere etiquetar las cajas con información relevante para facilitar la identificación de los discos y asegurando que se maneje con cuidado, siempre usando el borde externo del disco para evitar huellas dactilares. Entre las causas más comunes para el error en la lectura de los discos está la tensión física que lleva a la deformación del disco, lo que puede afectar su capacidad para girar correctamente. También la suciedad o residuo de polvo provoca daños abrasivos, lo que conlleva a la pérdida de información. Incluso pequeñas partículas pueden obstruir el láser del lector. El amarillamiento de la capa de grabación del plástico es un problema adicional, ya que indica degradación química, mientras que la reflectividad baja de la luz producida por el envejecimiento natural de la capa de aluminio, conocida como descomposición del láser, dificultará la lectura. Siguiente. Bueno, sobre las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales adecuadas son esenciales para preservar la calidad y longevidad de los discos, ya que si no tomamos eso en cuenta, puede suceder como en el caso de la compañía discográfica EMI. En el año 2004, un almacén se vio invadido por el hongo Yeutricum, que logró extender los diferentes DVD y compactos almacenados, antes que se repartieran por todo el mundo. Meses después, usuarios a miles de kilómetros de distancia comprobaron cómo la superficie de sus discos se llenaba de un siniestro motivo floral y el reproductor se negaba a leer la información. El Yeutricum tiene la capacidad de alimentarse de la capa de policarbonato que recubre los discos compactos y DVD, de la que extrae carbono y nitrógeno. Esto sucede cuando la temperatura roza los 30 grados y la humedad supera los 90%. Puede multiplicarse e invadir otros soportes.
aunque por regla general esta circunstancia no se da en los hogares. Cuando el Yeutricón se extiende, toma una misteriosa forma barroca que recuerda las flores y que desaparece cuando el hongo muere. Para acabar con él, basta con pasar un algodón impregnado en alcohol y gran parte de la información del disco volverá a ser accesible. Y para el cuidado de los discos, se debe usar guantes de algodón para no dejar huellas dactilares, evitar el polvo, la suciedad, el sudor, la exposición directa a la luz solar. Nunca doblarlos o presionarlos, ya que puede deformarse y eso afectaría la capacidad del láser para leer los datos del disco. Siguiente. Evitar la exposición a la luz del sol. Se debe evitar la exposición directa de la luz del sol a los soportes de los discos, ya que esto ocasionaría la degradación de la capa reflectante. Se acelera la degradación de la capa reflectante de aluminio y provoca la oxidación y pérdida de reflejo. La deformación física. El calor directo puede hacer que el plástico se deforme o se ablande. La pérdida de datos. La luz solar afecta la integridad de la información almacenada. El deterioro de la capa de protección puede deteriorarse más rápidamente, lo que aumenta vulnerabilidad a rasguños y contaminantes. Siguiente. Bueno, acá tenemos algunas normas internacionales. En las normas internacionales tenemos el ISO 18925 del 2013, que fue preparada por el Comité Técnico ISO TC 42. Esta norma establece requisitos para el almacenamiento y conservación de imágenes digitales, aplicables a soporte como el CD y DVD, y proporciona directrices sobre cómo preservar películas fotográficas para asegurar su longevidad y calidad a lo largo del tiempo. Bueno, esta norma es importante para archiveros, bibliotecas, museos y otras instituciones que gestionan colecciones de películas fotográficas y ayudando a asegurar que el patrimonio visual se conserve adecuadamente. El ISO 16000, también conocida como calidad del aire interior. Esta norma es importante para asegurar que el ambiente interior sea saludable y seguro para las personas que lo ocupan, y también ayudaría a preservar los discos y evitar daño, ya que estaría en un ambiente interior con buena calidad del aire. El ISO 2709 del 2008 define un formato para el intercambio de información que puede aplicarse a la digitalización y almacenamiento del CD y DVDs. Y sobre la recomendación del Consejo Internacional de Archivos, el Consejo Internacional de Archivo promueve la gestión y el uso eficiente y eficaz de registro, archivos y datos en todos sus formatos y su preservación como patrimonio cultural. Probatorio de la humanidad, incluyendo recomendaciones para el almacenamiento y manejo del medio óptico. Y sobre las normas nacionales, tenemos la resolución jefatural número 304/2019 AGN/J. Esta resolución está orientada a la gestión y conservación de documentos y archivos en las instituciones públicas. Este tipo de resoluciones generalmente aborda temas como la organización, la preservación, acceso y manejo de archivos, asegurando que sigan estándares adecuados a la gestión documental. Y sobre la Directiva número 1/2019 AGN, la DC, este trata sobre la gestión y preservación de documentos en instituciones públicas y puede influir indirectamente en el manejo de información en forma como CDs y DVD. Profesor, vamos a ver otro video. A ver, por favor. Hoy les traigo un tema
que quizás no veían venir. Vamos a hablar de los CDs. Sí, esos discos redondos y brillantes que solían estar en cada hogar, en cada vehículo y que hoy en día muchos consideran casi una pieza de museo. ¿Quién no tiene todavía algún CD perdido por ahí en casa? Quizás esa compilación de tus canciones favoritas que grabaste en los 2000 o ese disco de tu banda preferida que compraste en tu adolescencia. El CD fue el rey del formato de música por mucho tiempo, pero todos sabemos que la tecnología avanza y con el streaming y el almacenamiento en la nube parecía que esos discos quedaban relegados a la nostalgia. Pero lo que seguramente no sabías es que los CDs están lejos de estar muertos. De hecho, podrían estar al borde de un renacimiento tecnológico. Y antes que digas que estoy loco, déjame explicártelo. Investigadores en China, específicamente en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghái, han desarrollado un nuevo tipo de disco óptico 3D que puede almacenar una cantidad de datos simplemente increíble, 1.6 petabytes en un solo disco. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando de almacenar el equivalente a más de 200.000 DVDs en un solo disco. Es como tener una biblioteca gigante digital del tamaño de la palma de tu mano. Entonces, ¿cómo lograron este salto tecnológico? Vamos a desglosarlo un poco para entenderlo mejor, porque lo que han hecho es realmente impresionante. Primero, hablemos de cómo funcionan los discos ópticos tradicionales, como los CDs o DVDs. Normalmente, estos discos tienen una o dos capas donde se almacenan los datos. Imagínate esas capas como si fueran pisos de un edificio. Entre más pisos tenga, más datos puede almacenar. En un DVD, por ejemplo, a veces llegamos hasta 4 capas. Pero estos nuevos discos ópticos no se conforman con 4 pisos. No, ellos han construido un rascacielos de datos de hasta 100 capas. Sí, 100 pisos llenos de información. Y no solo se trata de apilar capas, estas capas están hechas de materiales ultra transparentes que permiten que la luz pase a través de ellas con una dispersión mínima, lo que es crucial para poder leer y escribir datos con precisión. Imagina que cada capa es como una hoja de papel fina y cristalina donde puedes escribir, pero con un bolígrafo increíblemente pequeño y preciso. Ahora, la magia realmente ocurre a nivel microscópico. Los investigadores han desarrollado un material llamado agregación inducida por emisión, que básicamente les permite crear puntos de datos más pequeños que la longitud de onda de la luz visible. Es decir, estos puntos que son como píxeles de una pantalla son tan diminutos que ni siquiera los podemos ver. Eso les permite almacenar muchísima más información en cada capa, algo que antes no era posible con la tecnología de discos ópticos tradicionales. Imagínalo como escribir en un grano de arroz, pero en una escala mucho menor. Pero, ¿cómo logran escribir y leer estos datos tan pequeños? Aquí es donde entra en juego lo que llamo un ballet de láseres. Para escribir los datos en este tipo de discos, los científicos usan un láser verde que activa la formación de esos puntos microscópicos en las capas del disco. Luego, un láser rojo viene y apaga el proceso de escritura. Es un proceso súper preciso que permite que cada punto de datos quede grabado exactamente donde debe estar. Es como si estuvieran esculpiendo en una estructura a nivel atómico con la luz. Para leer los datos también usan láseres, pero esta vez de color azul y naranja. El láser azul ilumina los puntos y el naranja los apaga, revelando la información guardada en el disco. Este proceso de lectura y escritura es increíblemente preciso y eficiente, permitiendo que se guarden cantidades masivas de datos en un espacio físico relativamente pequeño. Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué podríamos usar estos discos? Aunque no creo que pronto vayamos a ver personas comunes usando estos discos para almacenar sus canciones o películas en casa, hay algunas aplicaciones potenciales que realmente podrían cambiar las reglas del juego. Piensen en los centros de datos, esos lugares donde se almacenan enormes cantidades de información que usamos todos los días, desde las fotos en las nubes hasta los archivos de gigantes como Google, Amazon o Facebook. Con estos discos, un centro de datos podría reducir drásticamente el espacio que necesita para almacenar su información. En lugar de tener que llenar un edificio completo con servidores, podrías almacenar toda esa información en una sala pequeña llena de estos discos ópticos 3D. Y no solo eso, sino que también serían ideales para almacenamiento a largo plazo, porque los discos ópticos, a diferencia de los discos duros, son mucho más duraderos y resistentes a cosas como interferencias electromagnéticas. Básicamente, son perfectos para almacenar datos que necesitan durar décadas o incluso siglos. Ahora, imagina aplicaciones en sectores donde la seguridad y la durabilidad son esenciales. Por ejemplo, los archivos históricos nacionales podrían beneficiarse enormemente de esta tecnología. Documentos que necesitan estar preservados por cientos de años, como registros gubernamentales, actas de independencia o investigaciones científicas críticas. Todo esto podría estar almacenado en estos discos sin tener que preocuparse por la degradación que enfrentan los medios tradicionales. Los museos y bibliotecas digitales también podrían aprovechar este tipo de tecnología para preservar grandes colecciones de libros, arte y documentos en un espacio físico mucho menor. Por otro lado, también hay aplicaciones más futuristas. Piensen por ejemplo en la exploración espacial, misiones a Marte en donde necesiten medios de almacenamiento que sean livianos, duraderos y capaces de resistir las condiciones más extremas. Los discos ópticos tienen la ventaja de ser extremadamente resistentes a radiaciones y a otros factores ambientales que podrían dañar discos duros convencionales.
Podríamos estar hablando del almacenamiento de datos esenciales para una misión especial en discos ópticos de altísima capacidad, reduciendo el peso y aumentando la fiabilidad de las misiones. Además, industrias como el cine y la televisión, donde los archivos de video en resolución 4K o incluso 8K ocupan enormes cantidades de espacio, podrían encontrar en estos discos una solución eficiente y duradera para almacenar sus vastas bibliotecas. El hecho de que estos discos puedan guardar tantos datos en un espacio tan pequeño abre a nuevas posibilidades para la preservación de películas y series en alta resolución sin tener decenas de discos duros o servidores dedicados solo para almacenamiento. Piensen también en la investigación científica. Sectores como en la biomedicina o la astrofísica generan enormes cantidades de datos que se necesitan ser almacenados de manera segura. Desde imágenes de resonancia magnéticas hasta simulaciones de partículas. Todos estos datos ocupan un espacio inmenso y requieren medios de almacenamiento confiables. Con esta nueva tecnología de discos ópticos, los científicos podrían archivar y acceder a sus datos de manera más eficiente, sin preocuparse por la pérdida de información con el paso del tiempo. Sin embargo, no todo es perfecto. Como toda tecnología emergente, estos discos ópticos enfrentan algunos desafíos importantes. Primero que nada, está el tema del costo. Los láseres que se utilizan para grabar estos discos son increíblemente caros. Estamos hablando de alrededor de $50.000 por cada uno de estos láseres especializados, lo cual hace que, por ahora, la producción de estos discos sea algo que está lejos del alcance de la mayoría de las empresas o personas. Además, la velocidad de escritura es un tema complicado. A pesar de toda la innovación, estos discos todavía tienen velocidades de escritura relativamente lentas. Estamos hablando de unos cuantos megabytes por segundo, lo cual es bastante lento si lo comparamos con los discos duros modernos o incluso con las velocidades de unidades de estado sólido. Y no solo es lenta, sino que también consume mucha energía. Para escribir un solo terabyte de datos se necesita un rango de energía que podría alcanzar los kilovatios. Esto significa que por ahora estos discos no son la opción más eficiente desde el punto de vista energético. Claro, los investigadores están trabajando en mejorar estos aspectos, pero nadie sabe con certeza cuánto tiempo llevará antes de que podamos ver una mejora significativa en estas áreas. El progreso es lento y aunque la tecnología es prometedora, aún queda un largo camino por recorrer antes de que sea comercialmente viable. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Aunque los CDs, como los conocemos, no están a punto de regresar a nuestras vidas cotidianas, esta nueva tecnología basada en discos ópticos tiene el potencial de cambiar la forma en que almacenamos datos a gran escala. Imaginen un futuro donde grandes cantidades de información estén seguras y protegidas en pequeños discos que duran décadas. Todo mientras ocupan una fracción del espacio que necesitamos hoy en día. Claro, aún hay barreras por superar, desde los altos costos hasta las velocidades de escritura y el consumo de energía. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que la tecnología siempre encuentra maneras de avanzar. Tal vez en unos años, estos discos ópticos 3D se conviertan en la norma para el almacenamiento masivo de datos, o tal vez se queden como una curiosidad de laboratorio. Solo el tiempo lo dirá. Así que, ¿qué piensan? ¿Creen que estos nuevos discos ópticos tienen un futuro brillante o simplemente es una tecnología más que quedará en el olvido? Me encantaría escuchar sus... Interesante, interesante. Bueno, solamente quedaría dejar esa reflexión, ¿no? Ujú. Con respecto al avance de la tecnología y, y la búsqueda, ¿no? de mejoras en cuanto a soportes para almacenar información. Conforme va creciendo la ciencia, la civilización, va creando más información que desea conservar y siempre va a haber este tipo de avances tecnológicos, ¿no? Con Claro. eso terminamos, profesor, nuestra exposición. Muy bien, muy bien. Bueno, ha estado bueno, bastante didáctica su presentación, porque además la han matizado con algunos videos que identifican los diferentes aspectos que conlleva este tipo de soporte, tanto desde la manera en que se construyen, ¿no? Los materiales que intervienen en su fabricación, la tecnología que se ha usado para poder desarrollar dentro de la evolución el CD, el DVD y el Blu-ray, una tecnología que en el mismo espacio, porque estamos hablando de tres versiones de un mismo soporte, pero a medida que ha ido evolucionando este soporte, se ha incrementado su capacidad de almacenamiento. El mismo disco, el mismo tamaño, en el mismo espacio, ¿no? De un CD, en el mismo espacio, ha habido una evolución para poder grabar, empezando por las primeras versiones de CDs, almacenaba unos 650 megabytes,
después se afinó el registro de la información, se incrementó a 700, 800, 900 inclusive. Me ha tocado ver soportes de ese tipo, solamente en CD. Y luego cuando fue evolucionando la tecnología de tal forma que el haz de luz que permite hacer la grabación y o la reproducción se fue haciendo más fino porque en realidad lo que uno graba aquí son sectores son círculos, en unos círculos que son los sectores de datos. Uno va grabando esa información y en el CD esos sectores son gruesos, luego se afinan cuando se trata del DVD y luego se afinan mucho más y se trabajan, como ustedes lo han mostrado, con diferentes capas inclusive, para poder registrar información, posiblemente en una primera, segunda, tercera, cuarta capa, porque de eso también eh, se valen estos soportes para que en función a la densidad que tienen las capas se pueden grabar una mayor cantidad de datos. Entonces, hemos visto eso con la presentación de ustedes, ¿no? Cómo esa capacidad de miniaturización que la ciencia permite se ha podido ir registrando más información. Pensando solo en estos soportes, nada más, ¿no? Y ahora lo que ustedes han mostrado en este último video ya nos hace pensar en que como que vuelve nuevamente este tipo de soporte con una tecnología más avanzada para poder almacenar una mayor cantidad de información, incluso mayor a la que actualmente podemos nosotros guardar en un soporte extraíble, como puede ser una memoria USB o un disco duro externo, ¿no? Entonces, vemos de que hay una reutilización de esta tecnología. Me atrevería a pensar que incluso está asociado con la seguridad de los datos, porque ustedes también consideren lo siguiente. El problema que tienen ahora los sistemas informáticos está relacionado con la seguridad. Es decir, que como la información está en línea, mucha gente se puede conectar, pero esto también se presta eh, a algunas vulnerabilidades que pueden tener los sistemas, de tal forma que si alguien con un manejo adecuado, con una preparación que permita ingresar a bases de datos, a sistemas en línea, a servidores, etcétera, puede secuestrar la información. Entonces, lo que está sucediendo ahora es, se está explorando nuevas versiones de soportes que posiblemente en su época se usaron y que eran seguros. Y digo seguros porque cuando se graba la información aquí, una vez que se extrae esto del lector o de la unidad de almacenamiento, como esto no está en línea, no está conectado, entonces los datos que están almacenados en estos soportes se mantienen seguros porque no hay ningún tipo de conexión. Yo puedo crear una biblioteca o un archivo de documentos privados, sensibles, documentos que son datos industriales, por ejemplo, etcétera, y mantenerlo en un lugar seguro. Y cuando lo necesite, bueno, puedo tener las copias del caso, puedo acceder a esta información, pero siempre recurriendo a este objeto que está aislado, que no está, no se mantiene en línea. El problema que tienen ahora los datos, o como la nube misma, es de que por allí, con algún tipo de desencriptación o con alguna herramienta que permita facilitar el acceso, hay empresas que ya están sufriendo el secuestro de información, el secuestro de datos. Ustedes deben haber escuchado del malware, ransomware, ¿no? Que implica de que entran a tus sistemas, cambian todos los accesos y el que secuestra la información te pide un dinero para poder devolverte nuevamente el acceso. Pero eso es porque los sistemas están en línea.
En cambio, con estos medios, sin retroceder, sino más bien pensando en seguridad, se permite de que la información por lo menos se pueda aislar, se pueda mantener segura bajo determinadas condiciones, ¿no? Y ya para ir cerrando, también debo recordar, ustedes lo mostraron en algún momento, por ejemplo, también se ha ido probando con las diferentes formas de grabación de estos soportes para darle seguridad. En algún momento ha habido soportes que solamente se podían leer, otros se podían leer y grabar. Había soportes de este tipo que permitían la ejecución de programas directamente, ¿no? Por poner un caso, yo podía grabar acá una enciclopedia y como le introducía un ejecutable, solamente bastaba con que yo introduzca este disco en el lector respectivo y la enciclopedia se ejecutaba inmediatamente. Entonces, eran discos RAM o discos ejecutables, ¿no? Que habían sido creados, ¿no? Bajo ese formato de reproducción. Pero luego se dan cuenta los fabricantes que de alguna manera, sobre todo esto tiene que ver con la industria del video, con la industria del entretenimiento, que de alguna manera la información que se grababa en estos formatos se podía reproducir, se podía copiar. Entonces, cuando ya vemos un formato más avanzado como el Blu-ray, algunos fabricantes le ponen una especie de seguro digital o huella digital, de tal manera que se restrinja su reproducción. Eh, Considero que eso en nuestro mercado, sobre todo, evitó de que el Blu-ray sea masivo. Mayormente aquí circularon CDs o DVDs, pero Blu-rays no mucho, porque posiblemente esa restricción para la reproducción haya impedido de que circulen, ¿no? De manera amplia en nuestro mercado, porque por un lado era costoso y segundo, las medidas de seguridad eran mucho más avanzadas para poder restringir la reproducción, ya sea de películas o de música, o de audio y video mezclado, etcétera, ¿no? Bien, muy bien. Muchas gracias. Ha estado bastante ilustrativa su presentación en el caso de el grupo de Daniel y de Marisol. Ok, ok, muchas gracias a ustedes por su presentación. Y nada, vamos a cerrar este tema allí. Y igual, ¿no? Siempre queda el espacio abierto para si pueden ahí tienen alguna inquietud, igual hacen la consulta del caso. Ok, listo. Vamos a hacer aquí un intermedio para luego del mismo regresar con la siguiente presentación que estará a cargo de Daniela Arriola y de Gianmarco Simón, que será sobre discos duros. Pero a ver, hacemos acá un alto. Ok.
Muy bien, ya estamos aquí de nuevo con esta segunda parte de la clase. Y en esta ocasión vamos a ver ya un soporte que es más cercano a nosotros, que corresponde a estas ya modernas unidades de almacenamiento con ingentes capacidades también para poder registrar información, que son los discos duros y que seguro vamos a apreciar también cómo han evolucionado, ¿no? Cómo ha cambiado esto, cuáles son formas de construirse, los niveles de seguridad, su aplicación, etcétera. Bien, entonces estamos aquí con Daniela Arriola y Gianmarco Simón para que nos compartan su tema, por favor. A ver. Excelente. Profesor, ¿qué tal? Ahí Buenas está. noches. ¿Qué tal, Daniela? Ese disco duro más antiguo, ¿de cuándo es? A ver, 79. Sí, Muy bien. Ok. bueno, nosotros somos el compañero Simón Collantes y yo, Daniela Arriola, quien va a exponer sobre discos duros HDD y SSD internos y externos. Ujú. Muy bien. Bueno, Adelante, por favor. ya. Bueno, primero tenemos que saber qué es un disco duro interno y externo. Los discos duros internos se conectan directamente a la placa base de la computadora y sirven para almacenar los datos del sistema operativo, los marcos y el software, además de tus archivos. Los discos duros externos se usan principalmente para almacenar archivos personales, más que todo. Vamos a hablar sobre la historia, antecedentes y la evolución de los discos. Ujú. Comencemos con los discos duros de HDD. Sus orígenes comienzan en 1956. El primer disco duro fue desarrollado por IBM, que se llamaba IBM 350 RAM. Tenía un tamaño de 5 megabytes y ocupaba lo que viene a ser un armario completo. Y utilizaba platos magnéticos para almacenar datos. De ahí, en 1970 y 1980, durante esta época los discos duros comenzaron a miniaturizarse y aumentan su capacidad. Se introdujeron modelos más pequeños y accesibles como el IBM 3340, que ofrecía 30 megabytes de almacenamiento. Se popularizan en los 90 con la llegada de las computadoras personales. Los HDD se volvieron más comunes. Se introdujeron discos de 3.5 pulgadas que se convirtieron en el estándar para las computadoras de escritorio. En el 2000 y 2010, la capacidad de almacenamiento de los HDD continuó creciendo, alcanzando varios terabytes. Sin embargo, la velocidad de acceso seguía siendo un problema, debido a la naturaleza mecánica de los discos. Bueno, vamos a hablar, discos duros externos. A medida que la necesidad de almacenamiento portátil creció, los discos duros externos se hicieron populares. Estos dispositivos permitieron a los usuarios llegar a grandes cantidades de datos de manera conveniente. Hablemos de las unidades de estado sólido. En 1980 se introdujeron las primeras SSD que se desarrollaron en la década de los 80, pero eran costosas, tenían capacidades limitadas y utilizaban memoria flash para almacenar datos. En el 2000 se desarrolló más y se hizo más popular. Con el avance de la tecnología, la memoria flash comenzaron a ser más asequibles y se introdujeron en el mercado de consumo. Las capacidades aumentaron y los precios comenzaron a bajar. Ahora, vamos a hablar sobre las ventajas sobre el HDD que tiene sobre las SSD. Las SSD ofrecen velocidades de lectura y escritura significativamente más rápidas que los HDD, así como mayor resistencia a golpes y menor consumo de energía. Los SSD externos, al igual que los HDD, se volvieron populares, ofreciendo una forma rápida y portátil de almacenar y transferir datos. Bueno, el estado actual, que es hoy en día, las SSD son la opción preferida para muchos usuarios, especialmente en laptops, computadoras de alto rendimiento. La tecnología continúa avanzando como los SSD NVMe, que ofrecen velocidades aún más rápidas. Una comparación
entre los HDD y SDD, que en la velocidad las SSD son mucho más rápidas que los HDD. En la durabilidad, las SSD son más resistentes a golpes y caídas. Y el costo, los HDD suelen ser más económicos por gigabyte en comparación de las SSD. En la capacidad, los SSD todavía ofrecen capacidades más altas a precios más bajos, por la composición, la clasificación, la fabricación, la conservación, la manipulación y el almacenamiento y protección almacenamiento, protección y reproducción de los discos. Bueno, vamos a hablar sobre la composición de materiales. Los discos duros HDD, el material base generalmente están hechos de aluminio vidrio. Tienen una capa magnética que están recubiertos con una capa de material magnético como óxido de hierro o cobalto, que eso es lo que permite el almacenamiento de datos. Los materiales están hechos de material ferromagnético y componentes de metal como aleaciones de níquel y hierro. La carcasa, el material generalmente de metal como acero o plástico diseñada para proteger los componentes internos. Tiene también motor y ejes que están, los componentes metálicos generalmente de acero o aleaciones de metal que permiten el giro de los platos. También tenemos las unidades de estado sólido, como la memoria flash. La memoria flash, por ejemplo, del SSD, están hechas de silicio, que es el material base para la fabricación de semiconductores. También tenemos los tipos de NAND, que incluyen SLC, que es Single Level Cell, y MLC, que es Multi-Level Cell. También incluyen el Triple Level Cell, que es el TLC, y el Quad Level Cell, que es el QLC. Cada uno tiene diferentes configuraciones de almacenamiento controlador. Los materiales siempre están compuestos por circuitos integrados de silicio que gestionan la lectura y escritura de datos. La carcasa de SSD es generalmente de plástico o metal y está diseñada para llegar a ser ligera y proteger los componentes internos. La interfaz está hecha de metal y plástico que permiten la conexión de computadoras y clasificación de discos duros. Por tamaño es de 3.5 pulgadas, que son comúnmente utilizados en computadoras de escritorio, y 2.5 pulgadas, que están usados más que todo por laptops y dispositivos portátiles. Le doy paso a mi compañero para que siga con la exposición. Bien. Buenas noches, profesor. ¿Se me escucha bien? Sí, claro que sí. Ya. Por ejemplo, el HDD de alta velocidad generalmente giran a 7200 RPM o más, adecuados para aplicaciones que requieren acceso rápido a datos. En HDD de baja velocidad generalmente giran a 5400 RPM, utilizados para almacenamiento masivo donde la velocidad no es crítica. Por uso, el HDD internos instalados dentro de la computadora y externos, dispositivos portátiles conectados a través de USB u otros interfaces, clasificación de unidades de estado sólido por tipo de memoria. SLC, Single Level Cell, almacena 1 bit por celda, ofrece alta velocidad y durabilidad, pero es costoso. En el MLC almacena 2 bits por celda, balancea costos y rendimiento, y el TLC almacena 3 bits por celda, más económico pero con menor durabilidad. Y el QLC almacena 4 bits por celda, ofrece alta capacidad a bajo costo, pero con menor rendimiento y durabilidad. Por interfaz, SATA SSD utiliza la interfaz SATA más lento en comparación con NVMe. NVMe SSD utiliza la interfaz PCIe, ofreciendo velocidad mucho más rápida por uso. SSD internos
instalados dentro de computadoras y laptops y externos dispositivos portátiles conectados a través de USB o Thunderbolt. Manipulación. La HDD son más sensibles a golpes y vibraciones debido a sus partes móviles. Manipúlalos con cuidado. El SSD son más resistentes a impactos, ya que no tienen partes móviles, pero aún así deben manejarse con cuidado para evitar daños eléctricos. Almacenamiento. El HDD ofrece mayor capacidad de almacenamiento a un costo menor, ideales para grandes cantidades de datos. Y el SSD son más rápidos y eficientes, aunque suelen ser más caros por gigabyte. Protección. El HDD utiliza carcasas protectoras y evita exponerlos a campos magnéticos fuertes. Y el SSD, aunque son más duraderos, es importante protegerlos de descargas eléctricas y temperaturas extremas. En reproducción, el HDD son más lentos en la lectura y escritura de datos, lo que puede afectar la velocidad de reproducción de archivos grandes. Y el SSD ofrece velocidad de lectura y escritura mucho más rápido, mejorando la reproducción de archivos multimedia y el rendimiento general del sistema. La norma que tenga del uso de disco duro y HDD y el SSD. Los discos duros HDD y las unidades de estado sólido SSD siguen normas como SATA, Serial ATA y NPM. Estas normas definen las interfaces de conexión y el protocolo de comunicación para el manejo eficiente de datos. Y también la ISO IS 27001 es una norma internacional aplicable para la gestión de seguridad de información que abarca aspectos del uso de discos para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos almacenados. Utilidad especial en la gestión, tratamientos y o investigación. Por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente, en la Oficina General de Gestión Social, el MIMEN, su trabajo incluye el tratamiento de residuos electrónicos que abarcan discos duros y otros medios del almacenamiento. Esta entidad peruana es responsable de la gestión ambiental y de los conflictos relacionados con la explotación de recursos naturales. En el contexto de gestión de medios digitales como discos duros, su función está relacionada a la gestión de residuos electrónicos. El MINEN promueve políticas para el tratamiento de de disposición adecuada de dispositivos obsoletos o en desuso, que pueden incluir HDD y SSD, garantizando que su manejo sea respetuoso con el medio ambiente. Los residuos electrónicos son una preocupación creciente y requieren normativas especializadas para evitar daños al entorno y la salud pública. Unidad de Conflicto Social, el PCM, parte de su misión incluye la gestión de infraestructura tecnológica usada en el análisis de datos relacionados con conflictos sociales. La Unidad de Análisis y Prevención de Conflictos Sociales, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, tiene entre sus responsabilidades el uso de tecnologías de almacenamiento digital como disco duro para el análisis de datos de conflictos sociales. Estos datos se almacenan y procesan utilizando sistemas informáticos que requieren una gestión adecuada de la infraestructura tecnológica, lo cual incluye el mantenimiento y tratamiento de medios de almacenamiento como el HDD y el SSD. Además, esta unidad utiliza estos medios en la recopilación de información para la prevención de conflictos, optimizando así los recursos tecnológicos para la toma de decisiones estratégicas. Eso es todo, profesor. Gracias. Y ahí están las referencias. Muy bien, muy bien. Ok, listo. Bueno, ahí nos han compartido Daniela y Gianmarco
la forma en que esta nueva forma o una forma más moderna de almacenar información, que son estos discos duros, ya sea de formato o de sistema magnético y sólido también. Hablamos de discos duros internos y externos. Voy a aprovechar eh, una apreciación que hizo Daniela al inicio cuando hablaba de la historia del disco duro. Encontré una información que es llamativa, o para tener una idea de cuáles eran los costes de estos equipos. A ver, ¿dónde está por aquí? Ya, perdón, un poquito. Eh, sí, en cuanto a costos, ¿no? Eh, ahí está. Ah, ya. La primera versión del disco duro, que como bien lo compartieron, es un IBM 350 que se lanzó en el año 1956. Era una especie de apilación, ¿no? Uno sobre otro, de aproximadamente eran 50 discos magnéticos. Imagínense, el disco duro tenía un alto de 68 centímetros aproximadamente y 29 pulgadas de profundidad, bastante grande, ¿no? Eh, y este disco tenía esta presentación. A ver, vamos a aprovechar estas vistas que tengo aquí para que ustedes también lo aprecien. A ver, un poquito, ¿dónde estás? Acá está, ¿no? A ver, quiero compartir ventana, pantalla completa, no creo que se puede ver ahí, vamos a ver. Ajá. Y este disco tenía esta estructura, ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? Cada uno de estos es un disco, ¿no? Aproximadamente eran 60 discos unos apilados sobre otros. Entonces, si uno quería acceder a alguno de los datos, eh, ingresaba una especie de brazo, ¿no? Y leía la información que había en cada uno de estos discos. Obvio que para acceder a los datos era bastante lento, ¿no? O sea, tenía que ubicar el espacio o el disco donde se encontraba la información que nos interesaba. Entonces, lo que les comentaba eran 50 discos magnéticos. Este equipo tenía 60 pulgadas. Más o menos el tamaño es este, donde está. Acá está, ¿no? Cuando se trasladó esta primera versión de disco duro, ahí tienen estos platos que están apilados, es la misma imagen que hemos visto aquí. Entonces, esa era la estructura de este disco. Y tenía una capacidad, miren, es increíble, ¿no? Solamente 5 megabytes. Desde el año 56 hacia adelante, bueno, ya ha habido bastante mejoras, ha habido bastante evolución en cuanto a la capacidad de almacenamiento. Y lo que tenemos ahora, que también lo han compartido, esto sería un disco duro convencional por sistema de lectura de platos, ¿no? Donde imagínense, aquí un poco recogiendo las presentaciones anteriores sobre el disco de cartón, el disco de vinilo y después los discos compactos, CDs, DVDs y Blu-ray. El sistema es, si se quiere pensar, similar, ¿no? Es un disco que da vueltas, regularmente un disco duro circula a una velocidad de 70 en promedio, ¿no? 7.200, 5.600 RPM, que serían revoluciones o vueltas por minuto. O sea, se imaginan que si alguien está sentado en una computadora convencional y su sistema de almacenamiento es un disco duro, entonces por un minuto o en un minuto este disco da, depende del modelo de disco duro, entre 5.200 u 800 a 7.200. Y en ese tránsito
este brazo que tiene un lector aquí, ¿no? Va recogiendo información, va leyendo. Entonces, posiblemente la información esté en alguno de estos sectores y el brazo tiene que inmediatamente buscar esta información. Es por eso que incluso si alguno hace un ejercicio, y eso es parte del mantenimiento de estos discos para poder acceder mejor a los datos, cada cierto tiempo se tiene que hacer un mantenimiento por software de estos discos para poder reubicar la información que no esté dispersa. Porque esto es como si en el ámbito físico yo tengo documentos y los tiro en una sala, entonces para buscar la información es bastante complicado, porque los documentos estarían repartidos. Entonces, cuando uno desarrolla estas rutinas de mantenimiento, lo que hace es ordenar la información en los diferentes sectores que tiene el disco, de tal manera que el sistema los encuentra más fácilmente. Es decir, si yo pongo agrupados, se me ocurre, ¿no? Pensando un poco haciendo un ejercicio mental aquí, ¿no? De repente grabará en orden, pondrá pues determinadas series documentales, determinados tipos de materiales, audio, video, y va a ser mucho más fácil recuperar esa información a que esté cogiendo un documento que está por aquí, por acá, etcétera, ¿no? Entonces, eso forma parte del mantenimiento de estos equipos, pero hay que considerar que también son muy sensibles a los golpes, a las vibraciones, a los cambios o a las oscilaciones de temperatura, de eléctricas, ¿no? De tensión, todos los golpes también, porque de repente tenemos un CPU y que funciona con este sistema de grabación de datos y el CPU está expuesto a vibración, a golpes. Entonces, cuando uno va a grabar esta información, o sea, esa grabación o lectura va a sufrir sobresaltos y eso puede afectar la reproducción de estos datos, ¿no? Bien, y quiero terminar con algo que si bien no lo han tocado de manera amplia, sí lo han referido, que también ahora hablamos de discos sólidos. Y aquí, ¿dónde está? Hay una comparativa, una especie de... ¿Dónde está por acá? Ajá. eh, un poco para conocer qué ofrece cada uno de estos sistemas, ¿no? Entonces, si se trata de discos sólidos, de discos duros, ¿no? Los discos duros convencionales. Entonces, aquí voy a compartir este video que es breve, ¿no? Sobre cómo funcionan estos sistemas para poder identificar, ¿no? Dónde está la diferencia. Pero a ver, ustedes me confirman si se puede oír un ratito. Yo no lo escucho, me confirman si lo No, pueden profesor, escuchar, por favor. no se escucha. A ver, un ratito, entonces, un momentito. A ver, un momentito, por favor. A ver, ¿dónde estás? A ver, un momento, por favor. Ok.
Profesor, no se le oye. Disculpen, ¿ahora sí? Ahora sí. Sí. Gracias por el alcance. No, les comentaba de que haciendo una síntesis de lo que ya han compartido sus compañeros y para precisar algunos aspectos, vamos a ver esta diferencia que hay entre los diferentes tipos de discos duros, tanto sólidos como convencionales, y su aplicación, ¿no? Entonces, y también a partir de ello, hacer un balance de cuál podría ser más ventajoso, pero en realidad dependerá mucho del uso que le demos a estos artículos. A ver, ahora sí. Hoy vamos a hablar sobre discos duros. ¿Cuáles son los diferentes tipos que hay? ¿Cuáles son sus diferencias? Para que tú puedas ver cuál de ellos te puede funcionar mejor para ti. En primer lugar, vamos a hablar sobre las diferentes prestaciones que podemos buscar dentro de un disco duro. La primera de ellas sería la capacidad máxima, la capacidad de archivos o de información que podemos guardar dentro de este disco duro. Esta normalmente la vamos a encontrar en gigabytes y podemos tener en gigabytes o terabytes y podemos tener discos desde 500 gigabytes quizás hasta 1 terabyte, 2 terabytes, 4 o 14 terabytes. Después también otra prestación muy importante es la velocidad de este disco duro. Normalmente vamos a encontrar dos velocidades, la velocidad de lectura y la velocidad de escritura, la lectura a la que vamos a poder leer la información que hay dentro del disco y la velocidad a la que vamos a poder escribir dentro del disco. Esta normalmente la vamos a encontrar en megabytes por segundo o gigabytes por segundo, discos que son muy rápidos. Otra prestación muy importante es el precio que va a tener el disco duro. También otra importante a tener en cuenta, dependiendo de para qué queramos el disco, es la resistencia de este disco duro. Hay discos que son poco resistentes, por lo cual no deberíamos de llevarlos en la mochila sueltos, o por ejemplo otros discos que son muy resistentes, que están hechos incluso a prueba de caídas de 3 metros de altura. Y por último, algo que también puede ser importante para algunas personas es el tamaño o la estética del disco duro. Hay discos duros que son muy pequeños y otros que son bastante grandes, por lo cual si queremos uno para viajar o poder llevarlo encima siempre, va a ser también interesante un disco que sea bastante más pequeño. Entonces, ahora que ya hemos visto las diferentes prestaciones que podemos buscar dentro de un disco duro, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de discos duros que tenemos. En primer lugar, los vamos a categorizar en dos grupos muy importantes que los van a separar en dos funciones totalmente diferentes. En primer lugar tenemos los discos duros internos y después tenemos los discos duros externos. Los discos duros internos están diseñados para estar siempre dentro de nuestro ordenador. Es decir, si los queremos cambiar, podemos abrir nuestro ordenador, sobre todo es mucho más fácil si tenemos un ordenador de sobremesa con la caja, abrimos nuestro ordenador y podemos cambiar los discos o meterle más discos nuevos. Por lo contrario, los discos duros externos están hechos para trabajar desde fuera del ordenador y los conectamos con normalmente un cable USB. Estos discos pueden estar hechos para tenerlos siempre en el escritorio o para poderlos llevar y utilizarlos entre diferentes ordenadores o con cámaras o con diferentes plataformas. Los discos duros internos tienen la principal ventaja de que suelen ser bastante más baratos. Mientras un disco duro externo está diseñado para ser más resistente, para ser más estético, para tener un encaje que lo pueda hacer desplazable de un sitio a otro, los discos internos están hechos para estar siempre dentro del ordenador, por lo cual no tienen que ser tan resistentes, ni estéticos, ni tener un empaque tan robusto. Por lo cual se pueden ahorrar bastante y pueden ser bastante más baratos. Entonces, una opción, si tuviéramos un presupuesto muy limitado, podría ser comprar un disco duro interno, si podemos meterlo dentro de nuestro ordenador y no necesitamos sacarlo, pues lo podemos instalar directamente dentro. O si, por ejemplo, necesitáramos un disco duro que pudiéramos llevar de un ordenador a otro, también podríamos comprar un adaptador como este, ya que los discos duros internos normalmente funcionan con una conexión tipo SATA, y esta normalmente en los ordenadores no lo tenemos. Sí que podemos instalar un adaptador SATA, tanto para discos pequeños como discos grandes, pero si quisiéramos irlo pasando de un portátil o a otros ordenadores, podríamos comprar un adaptador como este que tenemos aquí, que podríamos convertir nuestro disco SATA en un disco que funciona con USB. Este disco lo conectamos así y ya podríamos utilizarlo con USB. Si utilizamos esta opción tenemos que ir con mucho cuidado, ya que estos discos no están diseñados para transportarlos, para recibir golpes, por lo cual tenemos que ir con mucho cuidado. También estas conexiones no son muy robustas, por lo cual si utilizamos este tipo de opciones tenemos que ir con mucho cuidado de no dañar nuestros discos. Sobre todo tenemos que ir con mucho cuidado con los discos duros magnéticos, que ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre los sólidos y los magnéticos, pero con los magnéticos tenemos que ir con mucho cuidado. Si utilizamos un disco interno para transportarlo, tenemos que ir con mucho cuidado con los discos magnéticos internos.
Entonces, ahora que hemos visto la diferencia que hay entre los discos internos y externos, vamos a hablar sobre otra gran categoría que diferencia entre un tipo de discos duros y otros. Y esto es si son discos sólidos, como hemos dicho, o discos magnéticos. Podemos tener tanto discos sólidos como magnéticos, tanto internos como externos. Por un lado, podemos tener, por ejemplo, en discos externos tenemos discos sólidos, estos dos, y dos discos magnéticos. Y en discos internos también podemos tener discos sólidos y discos magnéticos. Los discos duros magnéticos normalmente se abrevian con HDD y los discos duros sólidos normalmente se abrevian con las siglas SSD. Las principales diferencias entre los discos duros sólidos y magnéticos son muy importantes. Por un lado, los discos duros magnéticos, suelen tener una capacidad mayor, es decir, podemos meter mucha más información dentro de ellos y son mucho más baratos. Pero por lo contrario, los discos duros sólidos son mucho más rápidos, podemos leer mucho más rápido la información y escribir mucho más rápido, por lo cual para pasar grandes cantidades de información o por ejemplo para estar editando, que tenemos que estar todo el rato leyendo y escribiendo sobre el disco duro, también son mucho más interesantes los discos duros sólidos. Además también son mucho más resistentes, ya que los discos duros magnéticos dentro de ellos tienen elementos móviles que por lo cual si se caen es mucho más fácil que se puedan romper, se puedan rayar y podamos llegar a perder la información que tenemos en ellos. Mientras los discos duros sólidos no tienen elementos móviles por dentro y por lo cual son mucho más resistentes a las caídas. Por ejemplo, este disco duro que tenemos aquí es un disco duro sólido, un Samsung T7 Shield. Vamos a dejar por aquí el link a otro vídeo de la review que hicimos de este disco duro y por ejemplo está certificado para poder caerse de alturas de hasta 3 metros. Además también los discos duros sólidos suelen ser bastante más pequeños, por lo cual son más fáciles de transportar. Y por último también vamos a hablar de un tipo de discos duros que son un poco diferentes, que son los discos duros alimentados, como este que tenemos aquí. Normalmente los discos duros externos se conectan únicamente con un cable, que suele ser un cable USB, que conectamos directamente a nuestro ordenador y ya funcionan. Pero después hay otros discos duros, como este que tenemos aquí, que tiene que ser alimentado, aparte de con la conexión USB al ordenador, también tenemos que conectarlo a la corriente, para que tenga alimentación interna. Esto tiene sus desventajas principales, que son que, por ejemplo, si queremos editar en el exterior, si lo queremos conectar a un portátil, necesitaremos corriente para poder utilizar este disco duro, pero también tiene sus ventajas, y es que un ordenador tiene una capacidad máxima de alimentar a través del USB, por lo cual si tenemos muchos USBs es posible que perdamos bastante velocidad o incluso que empiece a ralentizarse mucho el ordenador, ya que no puede dar energía a tantos discos duros. Esto puede pasar con discos duros como otros periféricos que tengamos conectados por USB. Por lo cual, si este tiene su propia alimentación, al ordenador no le cuesta tanto trabajo y por lo cual podemos ahorrarle un esfuerzo al ordenador y de esta forma hacer que el disco trabaje mejor. Por ejemplo, también con discos duros alimentados, también podemos conseguir tamaños mayores. Por ejemplo, estos dos discos duros son magnéticos. El disco duro que funciona únicamente por cable, normalmente por un cable USB, normalmente este es de unos 4 GB, pero también tenemos discos de 5 y 6 GB. Pero discos alimentados como este, por ejemplo, también los podemos encontrar hasta 14 GB, por ejemplo, como es este disco duro que tenemos por aquí. Además, también en algunas ocasiones, al ser alimentados de forma externa, también podemos conseguir mejores velocidades. Ya más allá de esto, como hemos visto, tenemos discos duros en los sólidos, suelen tener menos capacidad, como estos que tenemos por aquí, de 1 TB, 2 TB. Discos duros magnéticos ya pueden tener mayor capacidad, como 4, 5, 6 TB, discos de este tipo. Discos ya un poco más grandes y alimentados, pero que también son externos y se conectan por USB, también puede llegar hasta los 14 TB. Hay algunos un poco más grandes, pero normalmente rondan este tamaño máximo. Y si queremos ir a más, ya necesitaríamos un RAID, que ya es una combinación entre diferentes discos duros que se juntan entre ellos para conseguir o más capacidad o más velocidad. Si os interesa mucho, dejadlo por los comentarios y haremos otro vídeo hablando exclusivamente sobre los RAID. Pues nada, hasta aquí este vídeo, esperemos que os haya sido de ayuda. Dejamos los links de los... Bien, ahí hemos visto toda esa variedad que hay, tanto en almacenamiento, presentación, tecnología, si se alimentan de energía, ¿no? Porque igual ahí es importante esa observación que hace el presentador de que en cuanto si no podemos sobrecargar mucho el equipo con periféricos, entre ellos el disco duro, los discos duros, perdón, porque puede bajar el rendimiento de nuestros equipos. Entonces eso es importante advertirlo también. Bien, bueno,
cerramos entonces con esta presentación que acabamos de ver y con este video el tema de discos duros y ya para poder ya cerrar esta clase voy a llamar a la asistencia y por favor me responden con el presente de siempre, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver. Daniela Arriola, que también ha presentado hace poco. Valeria Barrientos. Buenas Valeria noches, Barrientos. profesor. ¿Qué tal, Presente. Valeria? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Bien. Helen Cabral. Helen Cabral. Ah, muy bien, anoto. Ahí en el chat nos responde. Alistair Caliusani. Presente, Alistair, profesor. Buenas noches. ¿cómo Presente, está, profesor. Alistair? Buenas noches. Buenas noches. Daniel Carrasco. Buenas noches, Daniel. Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Janet Durán. Janet Durán. Presente, buenas noches. Buenas noches, Janet. Richard Guamán. Richard Guamán. Seguimos con Wilman Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Wilman. Yendi Huasco. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Yendi. Marisol Malqui, que también ha presentado ahora. Muy bien. Blanca Marín. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas ¿Cómo noches. está, Blanca? Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, Silvia. profesor. Presente. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está, Yadira? Buenas noches. Ah, muy bien, Richard. Tomo nota de su asistencia. Gracias. Ahí lo veo en el chat. Joana Nuna Yali. Presente, Joana profesor. Nuna Buenas Yali. noches. Buenas noches, Joana. Claudia Focori. Claudia Profesor, Focori. buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Desiree Cifuentes. Desiree Buenas noches, Cifuentes. profesor. Presente. ¿Cómo está, Desiree? Buenas noches. Gianmarco Simón, que también he presentado hace un rato. Seguimos con Tatiana Turpo. Tatiana Turpo. Ah, muy bien, ahí anotado. Ok, Tatiana. Ya lo vi en el chat. Pedro Urbano. Presente, profesor. Buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está, Edgar? Buenas noches. Muy bien, entonces ya con esto cerramos la asistencia y bueno, ya casi no nos falta, solamente tenemos dos temas que ya los terminaremos la siguiente semana, que es sobre medios extraíbles y bueno, y la nube, ¿no? La nube en los elementos. Bueno. Muy bien, vamos a dejar esta sesión aquí. Les agradezco su atención y a los presentadores también que nos han ilustrado sobre el tema y nos estamos viendo en la próxima clase, la siguiente semana. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Nos vemos a todos. Buenas noches.